Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos a día 1 de junio del año 2020. Son exactamente las 8 menos 20 de la tarde y vamos a comentar todo lo que ha ocurrido en esta nueva sesión de Trading Room. En primer lugar, comenzamos por el calendario económico, por los principales eventos que se han producido durante la sesión de hoy y vamos a comentar también cuáles van a ser los principales eventos que tenemos para esta semana. Comenzamos por el festivo que se ha producido en Alemania. Hoy el DAX alemán, la sesión de Alemania no ha abierto debido a ese festivo de Pentecostés, pero sí ha estado cotizando el futuro del DAX alemán. También ha sido festivo en Suiza y en Nueva Zelanda, y los principales eventos macro que hemos conocido hoy, sobre todo remarcamos los datos de PMI que se han producido en China, que se han mantenido estables, un poquito mejor de lo esperado, y también en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. En cuanto a Alemania y a Reino Unido, se han mantenido negativos o estables entre los 36 y los 40 puntos, y en Estados Unidos ha habido una ligera mejora frente al dato anterior del mes de abril. Aún así, todavía los datos de los PMI siguen siendo datos negativos, se mantienen por debajo de los 50 puntos. En cuanto a esta semana, los datos macroeconómicos más relevantes de los cuales vamos a estar muy pendientes son los datos de empleo de Estados Unidos. El miércoles se va a publicar a las 2:15 el dato de empleo no agrícola ADP, que se espera que dé unos 9 millones de desempleados más para el mes de mayo, y el viernes se ratificará con las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Se espera que la tasa de desempleo en Estados Unidos se incremente hasta el 19,7%, casi un 20% de paro en los Estados Unidos. Por lo tanto, un dato prácticamente demoledor para la economía norteamericana y la paralización que le está produciendo todos los problemas que se están generando con el COVID. Esto evidentemente se está sucediendo en todos los países industrializados debido a toda esta parálisis. Por tanto, Estados Unidos tampoco iba a ser menos, ¿no? Y estamos viendo como todas las semanas las nuevas peticiones de subsidio por desempleo rondan los 2 millones, 3 millones de personas nuevas que piden esa prestación o solicitan esa prestación por estar desempleados. Aparte de los datos de empleo, que es el dato más relevante que consideramos que se va a producir esta semana, tendremos también tipos de interés en Europa que se esperan que se mantengan tal y como están, a cero. No creemos que vaya a haber modificaciones en el tipo de la facilidad de depósito o el tipo de facilidad marginal del crédito del Banco Central Europeo, pero sí es muy posible que Christine Lagarde lance nuevos mensajes aumentando los programas de estímulos que está realizando el Banco Central Europeo. También, por otro lado, ya menos relevante, conoceremos también los datos de PMI de servicios y compuestos del Reino Unido el miércoles a las 10:30. Habrá que estar pendientes también de la libra, debido a que sabemos que el sector servicios es fundamental para el Reino Unido. Y martes, durante la madrugada, en la preapertura europea, conoceremos también los tipos de interés en Australia, de los cuales también estaremos pendientes al arranque de la sesión europea. Por tanto, en principio, como hemos comentado, en resumidas cuentas, el dato más relevante de esta semana van a ser esos datos de empleo en Estados Unidos, seguido también de los tipos de interés en Europa, y luego los diferentes PMIs que se van a ir publicando durante esta semana. En cuanto a las noticias más relevantes de la jornada de hoy, sobre todo, pues bueno, parece ser que el ánimo de nuevo a las bolsas hoy ha sido positivo después de que de la rueda de prensa de finales de la semana pasada de Donald Trump relajara un poco las tensiones en cuanto a la cuestión de China, aunque ha retirado el estatus especial que mantenía con Hong Kong, lo ha mantenido de momento dentro de la fase 1 comercial que tiene pactada con China. Por tanto, esto ha sentado bastante bien y en principio no va a aplicar nuevas sanciones a China. Esto, pues, evidentemente se ha tomado como positivo y se ha visto reflejado esta bajada de la tensión en las bolsas europeas. Hoy, por ejemplo, durante la sesión veíamos ese arranque del IBEX 35 que finalmente ha cerrado con una subida del 1,76%, y en este momento los futuros del S&P y del Nasdaq también suben aproximadamente un 0,5, un 0,4%. El Dow Jones también con un 0,45% de subida en este momento.
Quien sí está sufriendo la jornada de hoy es el dólar, ahora lo comentaremos porque hemos detectado varios patrones interesantes. Más noticias, pues la preocupante situación social que se está produciendo en Estados Unidos con los fuertes disturbios que se están produciendo debido a la muerte de George Floyd, que vimos, pues bueno, todos lo vimos en las noticias, ese abuso policial que se produjo y que le produjo también la muerte, y todas estas manifestaciones que se están produciendo en múltiples ciudades de los Estados Unidos. Por tanto, estamos viendo cómo en este momento Estados Unidos no solamente tiene una crisis sanitaria importante provocada por el COVID, como muchos otros países, también evidentemente se está preocupante crisis económica que se está produciendo. Además, se le suma esta crisis social que también seguramente pues va a golpear, ¿no?, en la confianza de los Estados Unidos. Veremos cómo finalmente se termina por resolver todo este conflicto y cómo terminan o intentan relajar esta situación. Así que a la crisis sanitaria y a la crisis económica de los Estados Unidos se suma también esta crisis social, que también pues evidentemente preocupa a los mercados, aunque todavía no se está viendo reflejado en las cotizaciones. También noticia positiva que hemos conocido hoy en el IBEX 35, la OPA que esta mañana se ha anunciado por parte del consorcio de fondos de inversión Cinven, KKR y Providence, que lanzan esa OPA amistosa por MásMóvil por valor de 22,50 euros por acción. Esta OPA, esta noticia, lo que ha producido ha sido una fuerte subida en la cotización de MásMóvil en la jornada de hoy, con una subida por encima del 20%, y en este momento MásMóvil, si cerraba la semana pasada en la zona de los 18,73, hoy cotiza en la zona de los 23,18. Por tanto, el impacto del coronavirus en la cotización de MásMóvil ha quedado ya totalmente atrás, y en este momento vemos como MásMóvil se aproxima a estos máximos que teníamos en la zona de los 24 euros. Por nuestra parte, consideramos que aunque se va a producir esta OPA amistosa, que en principio no va a generar ningún tipo de problema, sí creemos que todavía MásMóvil podría realizar alguna corrección hasta la zona de los 21 euros, pero bueno, vemos que es un título muy sólido dentro del selectivo español. Por tanto, pues muy buena noticia para la compañía y pues, sobre todo para los accionistas, que esta mañana pues se han levantado, aquellos que tenían acciones de MásMóvil se han levantado con esta grata subida, ¿no?, y esta grata noticia. Así que en principio, pues bueno, esos son las noticias más relevantes que hemos hemos seleccionado para la jornada de hoy. Y ahora vamos a pasar a la parte técnica, a la parte de la operativa. Como hemos comentado antes, arrancamos un nuevo mes y hemos hecho una serie de modificaciones dentro de nuestra operativa habitual, sobre todo con el sistema Renko, en el que desde desde el mes de junio, hemos lanzado la operativa en modo, digamos, automático. Hemos integrado sistemas automáticos o robots automáticos para la gestión de operaciones dentro del sistema Renko. Hoy la jornada de momento positiva, mantenemos operaciones en el DAX alemán con un patrón de ruptura que lleva una rentabilidad bastante interesante. Llevamos un recorrido importante dentro del DAX alemán. También australiano contra el yen, tenemos esa posición abierta también garantizada y que continúa con las subidas, y también nos ha marcado esta tarde operación de entrada en largo con un nuevo patrón en el SP500, que de momento pues bueno, se está comportando bastante bien, también está garantizada la operación y está generando también ya rendimientos. También nos ha generado operación de compra en el oro, que es un poco la operación que más dudas tenemos. No vemos muy claro que el oro pueda continuar con las subidas, por lo menos en el muy corto plazo, con los patrones de Renko, y en principio pues estas son las operaciones que nos ha planteado de momento el sistema Renko en la jornada de hoy, como digo, con este ya sistema automático integrado, ¿no?, con la última versión de Renko que lanzamos y que estuvimos comentando, y con todos los patrones nuevos que se han ido generando. Así que damos un paso más dentro de la operativa, introducimos
ya un método de gestión pasiva, una gestión automática con el sistema Renko, que bueno, estamos muy convencidos de que los resultados van a ser positivos. Vamos a estar testando este sistema automático durante varios meses, durante todo el verano, el mes de junio, julio y agosto, y a partir de septiembre, cuando volvamos de las vacaciones de verano, pues haremos una valoración general de cómo ha ido funcionando el sistema durante estos meses. Por otro lado, también estamos ya testando una nueva herramienta con un escáner basado en el sistema de retrocesos de Fibonacci para el mercado de acciones. Como todos sabéis, últimamente, estos últimos meses, hemos estado trabajando muy duro en este sistema de trading aplicado exclusivamente a las acciones americanas. Ya lo aplicábamos antes a Forex, a materias primas e índices, y lo hemos incorporado también a la operativa de acciones del mercado americano. Pues bueno, hemos conseguido desarrollar también un nuevo escáner que está en fase de prueba. Una primera versión, podremos decir, alfa, en el que pues bueno, vamos a irla ajustando, vamos a irla probando y vamos a ir testando cómo va funcionando esta nueva herramienta, que lo que va a hacer es generarnos señales de trading tanto de compra como de venta con este patrón de retrocesos de Fibonacci de una forma mucho más intuitiva y mucho más sencilla en prácticamente los principales o los más importantes títulos del mercado americano. Y luego, ya entrando también un poco más en la operativa de la sesión de hoy, también hemos estado trabajando con retrocesos de Fibonacci en el mercado de divisas. Hoy se ha producido una fuerte caída del dólar americano, caía en torno al 0,5%, y hemos observado cómo la libra dólar se revalorizaba o tenía una fuerte subida superior a 100 puntos, que de momento pues no hemos podido atacar debido a que se ha quedado el precio en la zona del Fibo 23. También hemos tenido oportunidades en libra yen, oportunidades también con retrocesos de Fibonacci en euro neozelandés, en la libra contra el franco suizo, el euro contra el dólar canadiense y el euro contra el dólar australiano. Contra el dólar australiano. Estamos pendientes, en principio, de todas estas posibles operaciones que se generen durante las próximas horas. Y por último, para terminar, la operativa que llevamos ya arrastrando desde el mes de abril en corto en el dólar contra el dólar canadiense, que de momento va muy bien. Hoy de nuevo fuertes caídas, como decíamos, del dólar, que ha provocado ese movimiento brusco, sobre todo durante la sesión americana, y en este momento cotizando a 1.3596. Hemos bajado ya el stop hasta los máximos que nos marcó después de las fuertes caídas, esa final de corrección en el dólar frente al dólar canadiense. Tenemos ya asegurada la operación con beneficios y bueno, prácticamente ya rozamos el 1,5% de rentabilidad con esta operación. Recordamos que es una operación de medio largo plazo, que abrimos posiciones con una ruptura bajista, una potencial ruptura bajista, con esta formación de triángulo bajista, que bueno, de momento se está consolidando, y esperamos alcanzar como mínimo los objetivos que nos marcamos inicialmente, ¿no? La zona de los 1,3471, ya estamos cerquita de alcanzarlo, y consideramos que es bastante factible o bastante viable que el dólar frente al dólar canadiense intente cubrir ese gap de principios del mes de marzo, que produjo pues el inicio de la crisis del coronavirus. Así que bueno, estamos planteando esa posibilidad de cerrar la posición al cierre, cuando la cotización cierre el gap de el dólar frente al dólar canadiense que se produjo en el mes de marzo. Parece que tiene intención de cubrir ese gap. Vamos a ver cómo lo va realizando durante las próximas jornadas. Y adicionalmente a esta operación, ya estamos planteando también la posibilidad de buscar nuevas operaciones en corto, o sea, añadir una nueva entrada en corto en el dólar contra el dólar canadiense en la zona del Fibo 38. Hoy, como comentábamos, movimiento muy brusco bajista de unos 153 puntos, por tanto vamos a esperar una ligera corrección hasta esos niveles, la zona del 1,3643, para intentar abrir una nueva operación de venta con este activo. Así que bueno, en principio jornada de preparación de la semana, jornada de análisis con novedades importantes para este mes de junio, y nada, volvemos a vernos mañana en una nueva sesión de Trading Room. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y hasta mañana. Chao.